23 a 28 en las prioridades de la sociedad, ¿no? El mundillo de la política dando vuelta alrededor de temas insólitos. Mientras, por otro lado, la economía se revuelca. Mientras, por otro lado, están en una situación muy, pero muy delicada de cómo siguen los próximos 12 meses. Hay preocupación por el tema de lo que está pasando con las reservas del Banco Central. El Banco Central en septiembre acumuló 5.100 millones de dólares para las reservas netas, es el cuadro 1 reservas, y eso fue con el dólar soja, con el dólar a 200 pesos para la soja. En octubre vendió 490 millones de dólares, aún con muchas restricciones para el pago de importaciones. Y en noviembre ya lleva vendido en 7 días hábiles 535 millones de dólares, también con muchas restricciones para el pago de importaciones. De hecho, están todos los industriales, todos los importadores quejándose que le están restringiendo absolutamente todo el acceso al mercado cambiario porque el Banco Central está soltando los dólares con cuentagotas. Ahora, pese a esto, viene una dinámica muy compleja porque el Banco Central tiene que proteger esos dólares que acumuló con el dólar soja para pasar el verano, por lo menos por los próximos 4 meses, hasta que en marzo o abril llegue la cosecha gruesa. De hecho, uno ve la demanda de dólares que va a tener en los próximos 4 meses el Banco Central, está arriba de los 8.000 millones de dólares, entre todo el tema de pago de dólar tarjeta, dólar ahorro, la deuda comercial que se acumuló con importadores desde junio, cuando se los obligó a conseguir crédito comercial de 180 días, y otros ítems. Vamos, la placa siguiente, para ver el total de 8.200 millones de dólares. El pago de deuda, ahora en enero hay que pagarle 1.100 millones de dólares a acreedores privados, y después hay pago de deuda con organismos internacionales distintos del FMI, que también hay que afrontar. Para eso está Sergio Massa negociando con Washington que haya nuevos préstamos de organismos internacionales que no son el FMI. Pero bueno, lo cierto es que están muy justos los dólares y siempre que eso ocurre se resiente el nivel de actividad, los precios y la incertidumbre. Sigue el tema de la expectativa de devaluación. Ahora sí, lo tenemos a Fabián Rubino con Martín Redrado, con el expresidente del Banco Central, ideal para hablar en este momento, en esta coyuntura, y sobre todo para tratar de ver cómo es el escenario que él está imaginando para 2023, si es un escenario mejor o peor. Fabián, ¿cómo estás? Ahora sí, Maxi, buen día, buen día. Estamos aquí con Martín Redrado, que ya está en comunicación contigo y pueden saludarse. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Martín? Gracias por atendernos como siempre. Bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica en la cual todos estamos con un ojo mirando las reservas del Banco Central y por otro lado, bueno, viendo qué pasa con la inflación, viendo qué pasa con el nivel de actividad, viendo qué pasa con el pago de importaciones y también qué pasa con la refinanciación de la deuda en pesos, que hay vencimientos muy grandes en todo el año próximo y si no se refinancian, parte de eso presiona sobre los dólares libres, que Massa, desde su llegada al Ministerio de Economía, ha logrado estabilizar desde agosto, que tenemos los dólares libres estabilizados alrededor de 300 pesos. Sí, la economía argentina, Maxi, como vos describiste, está en un laberinto y sobre todo el proceso de toma de decisiones. Un laberinto donde si vas para adelante te chocas con la pared, que es la falta de reservas. Si vas para el costado derecho te chocas contra la mayor emisión monetaria potencial. Si vas al costado izquierdo tenés la deuda en pesos y las dificultades que plantea hacia el año siguiente. Si vas para atrás, tenés la recesión. Bueno, ¿cómo se sale de un laberinto donde te chocas con todas las paredes? De un laberinto de esta naturaleza se sale por arriba, es decir, buscando generar más oferta de divisas. Hoy el mundo vive un tema central que es cómo se le da seguridad energética a Europa. Bueno,
Hoy que nuestro presidente, el ministro de Economía van a estar viajando a Europa, deberíamos estar planteando una ley al Congreso que garantice la construcción de gasoductos para que la Unión Europea pueda proveerse del gas necesario. Y esto usted dice, o podríamos decir, bueno, pero esto es a largo plazo, pero si generamos leyes del Congreso que le den garantías de inversión, garantía de acceso a las divisas con las exportaciones y que podamos pagar esos gasoductos y esa planta de licuefacción que necesitamos para exportar más gas, podríamos tener hoy 5.000 millones de dólares en los próximos meses. La verdad que veo al gobierno mirando otra película y creo que hay que plantear soluciones concretas y soluciones que planteen, que estén por encima de la grieta. Digo, el problema energético es un tema en donde pueden coincidir ambos espacios políticos. Bueno, es hora de plantearlos y es hora de plantearlo en pos de aumentar los dólares que Argentina necesita. Redrado, ¿cómo debe ser la dinámica o cómo imagina la dinámica en los próximos meses en términos de dólar, inflación, nivel de actividad? Le pregunto porque veo por ahí algunas declaraciones de dirigentes del propio oficialismo que dicen, bueno, Massa está haciendo el ajuste fiscal y monetario, está haciendo los deberes en ese aspecto. Uno ve que hay un ajuste del gasto real, es decir, un ajuste frente a la dinámica inflacionaria de todo el gasto público. Se está contrayendo en términos reales, descontada la inflación, el gasto público. Tenemos una tasa de interés real positiva, es decir, una tasa de interés muy alta que está incluso un poquito por arriba de la inflación proyectada. Bueno, ¿cuándo debiera eso empezar a desacelerar la dinámica de precios, ¿no? Porque el gobierno de la ciudad dio 7% de inflación en octubre, vamos a ver qué dice mañana el INDEC, pero seguramente estará arriba del 6%, todavía a niveles inflacionarios mensuales muy, pero muy elevados. La inflación, Maxi, desafortunadamente está corriendo a un nivel, la inflación núcleo, de un 6% mensual. Y esto está vinculado con la calidad de la política económica y con las expectativas que genera la política económica. Vos mencionaste bien algunos números que van marcando un sendero en materia fiscal, pero eso se va construyendo día a día. La política económica no da la previsibilidad que necesitamos los argentinos para que haya una expectativa de inflación más baja. Lo mencionaste también en tu primera pregunta, la expectativa de un movimiento cambiario, si bien es cierto que las señales que se han dado son claras en términos de que se prefiere o el equipo económico prefiere la recesión antes que modificar la política cambiaria. Sin embargo, bueno, tenemos un problema de expectativas, digamos, para ponerlo en la vida del día a día de una pequeña y mediana empresa. Si produce vasos, por ejemplo, que es algo que tenemos aquí sobre la mesa de nuestro escritorio, si ese vaso lo vende en 1.000 pesos, esa pyme no tiene la certidumbre en términos de los costos de reposición, es decir, cuánto le van a costar los insumos una vez que venda ese producto para poder hacerlo nuevamente. Probablemente tiene la incertidumbre de que quizás no llegue a cubrir los propios costos de producción. Bueno, esto lo que está generando es una inercia inflacionaria que ninguna de las medidas que se ha tomado hasta ahora va al centro de revertir, de cambiar, de dar vuelta a esta crisis de confianza. Claro, cuando usted dice el gobierno ha dado señales de que prefiere la recesión a una devaluación, a un ajuste del tipo de cambio oficial, el ministro de Economía ha dicho que no va a haber devaluación, olvídense, no sigan especulando con un salto del tipo de cambio oficial, un salto abrupto. Y el viceministro de Economía, la semana pasada, es cierto, en el Congreso, dijo, bueno, que la economía tiene que enfriarse, ¿no? Que en la dinámica en estas condiciones, por eso cuando usted dice esto se refiere a las palabras del viceministro de Economía, de que esta economía va en una trayectoria de enfriamiento y lo que debiera esperarse es que en algún momento con esa economía más fría, a partir de enero, febrero, pueda haber algún tope a esta dinámica de precios, puede haber una desaceleración mayor de la inflación. Maxi, yo más que las palabras miro los hechos, ¿no? Yo me he acostumbrado a no mirar las palabras de los funcionarios, sino mirar
qué es lo que hacen en el día a día, cómo toman decisiones. Sí. Y está claro que se está dispuesto a tomar más restricciones a la oferta, lo vemos en el día a día, nos toca trabajar con más de 150 empresas en el sector privado, a quienes le damos nuestro apoyo y nuestro asesoramiento. Y bueno, el problema principal que están teniendo es un corte del acceso a los dólares que se necesitan para producir. Esto sin duda lo que lleva es a menor oferta de productos en el mercado y además podemos decir que el salario va corriendo por detrás de la tasa de inflación. A pesar de los aumentos que han logrado las paritarias, estos son para los próximos meses. Cuando se observa, por ejemplo, gremios que han logrado el 107%, sin embargo, son escalonados, como usted lo sabe. Y por lo tanto, algunos meses le podrá ganar el salario en la inflación, pero nosotros en Fundación Capital, por ejemplo, nuestro equipo está evaluando que para este trimestre que estamos transitando, el salario real medido último trimestre de este año con respecto al último trimestre del año pasado, una caída del 7,6%. Quiere decir que tanto por oferta como por demanda, el gobierno está prefiriendo un enfriamiento de la economía. Usted está diciendo que con tal de garantizar un mínimo de estabilidad, hay en marcha una política recesiva, digamos, ya sea por la menor demanda, la caída del poder adquisitivo de los salarios, la tasa de interés elevada o las restricciones que se están imponiendo para cuidar los dólares a las empresas. Eso es lo que está demostrando el proceso de toma de decisiones. Por supuesto, siempre hay que dar el beneficio de la duda de que se pueda tener un programa integral. Usted sabe que yo vengo pregonando en los distintos ámbitos que me toca dialogar, conversar, debatir, que Argentina necesita un programa integral que mire todos los vasos comunicantes que tiene la política económica, que mire al consumo, que mire a la inversión y que mire a las exportaciones para conseguir más dólares. Bueno, siempre se está a tiempo de lograr esto. Por ahora esto es lo que se ve, una política económica que tiende más al enfriamiento de la economía que a plantear una integralidad para resolver los problemas de la pobreza, la indigencia, la inflación. ¿Cómo está viendo este tema de los acuerdos de precios a cambio de un acceso más fluido a los dólares de importación? Bueno, usted sabe, Maxi, que la inflación es un problema macroeconómico, es decir, donde todos los brazos de la política económica, es decir, la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria, las políticas de ingresos, todos deben converger en marcar un sendero que va en la misma dirección. Esto, digamos, después usted lo puede complementar con acuerdos de precios y salarios, pero pueden estar en el margen, no pueden estar en el centro de la política antiinflacionaria. Y además toda esta negociación, Maxi, que se ha planteado en las últimas semanas, lo que hace es que las empresas vayan tomando sus propios resguardos y vayan aumentando antes de entrar a esos acuerdos de precios. Con lo cual, son políticas que pueden ayudar en el margen, pero lo central es la marcha de la política macroeconómica para poder dominar, para poder derrotar definitivamente a la inflación. ¿Cuál es el principal riesgo en los próximos meses, ¿no? El Ministerio de Economía se lo ve muy preocupado por pasar el verano, ¿no? Por tender un puente hasta marzo o abril, que llegue la cosecha gruesa, fundamentalmente la soja, y eso le permita de alguna manera recomponer la oferta de dólares y bueno, después tirar a una situación muy difícil como es el manejo de la economía en un proceso electoral en la Argentina. Siempre hay dolarización de carteras, siempre hay todo tipo de rumores, de incertidumbres. ¿Cuál es el principal riesgo? ¿Es ese, digamos, el puente de llegar a marzo, abril? Yo veo a la economía argentina transitando en los próximos meses por un estrecho desfiladero de montaña, ¿no? Muy angosto, Maxi, donde de un lado tenemos el riesgo cambiario y lo que estamos viendo en el día a día todos los economistas profesionales es la dinámica de reservas. Usted mencionaba la dinámica de cómo el Banco Central ha perdido en los primeros días de noviembre, los primeros días hábiles hasta hoy,
la misma cantidad que en el mes de octubre, y esa dinámica es insostenible por el nivel de reservas netas que tiene el Banco Central, con lo cual de un lado del abismo está la falta de reservas y del otro lado el abismo inflacionario y el abismo de una inflación que no cede y que el salario va por detrás de la tasa de inflación. Esos son los dos riesgos que vemos nosotros desde nuestro equipo en Fundación Capital en los próximos meses. Se ha hablado mucho y se habla mucho en la oposición, ¿no? Fundamentalmente en Juntos por el Cambio, de que hay una bomba con la deuda en pesos. Que hay 10 billones de vencimientos de deuda en pesos de acá a octubre, casi el final del gobierno de Alberto Fernández, que se están acumulando todos los vencimientos justo en el escenario electoral, en los meses del escenario electoral. La mitad de eso está en manos de empresas o de inversores privados locales o internacionales que en algún momento, si deshacen esas posiciones, si no quieren refinanciar esa deuda, van a presionar sobre la brecha cambiaria. De hecho, la última vez que eso ocurrió fue en junio, cuando hubo una salida de la deuda en pesos, se disparó la brecha y cayeron dos ministros de Economía, Guzmán y Batakis. ¿Usted ve que eso es un riesgo y eventualmente, un poco lo que dice la oposición, el gobierno está tratando de pasar esa bola de nieve de la deuda en pesos para ver si la puede tirar para 2024 y que en todo caso lo maneje el próximo gobierno? Es un problema manejable, pero hay que saber manejarlo. Es decir, acá no hay lugar para improvisaciones. Sin duda los números son muy fuertes, 10 billones de pesos, como usted menciona, de acá hasta el final del mandato. Y claramente lo que esto plantea es un gran desafío. ¿Cómo se resuelve esto? Con una sana política de administración de pasivos, de administración de esta deuda, alargando plazos, pero por supuesto para esto necesita un programa económico que dé confianza a todos los que están participando y que permita extender los plazos de esta deuda. A ver, le hago otra pregunta y le permito ahí tomar un vasito de agua a Redrado. Respecto a qué se puede esperar para el año que viene en términos económicos, ¿no? Venimos de un 2020, bueno, que fue desastroso, derrumbe en todo el mundo. 2021, el gobierno de alguna manera respiró con un crecimiento del 10%, recuperó la caída del año anterior, pero 50% de inflación. Este año tendremos un crecimiento alrededor del 4%, en gran parte por el arrastre del año pasado, ese arrastre en la primera parte del año. Venimos ahora con una caída de nivel de actividad en distintos sectores en los últimos meses, pero el año cerrará con 95-100% de inflación y 4% de crecimiento. ¿Cuál es un poco la proyección para el año que viene? Que además es un año electoral donde se juega mucho en términos políticos. ¿Va a ser un año mejor o peor que el que atravesamos en este 2022? Perdón, pero vengo hablando... Vamos a dar un poquitito pero más de... Ahí retomamos. Fabián, ahora retomamos con Redrado. Ahí está. Sí. Usted sabe que como usted, Maxi, nos toca dar muchas charlas en empresas y vengo hablando y dando presentaciones. Primavera. No, pero desde las 9 de la mañana vengo pero hablando. por eso, dejalo que se recomponga un poquito, a ver si puede tomar un poquito más de agua. Y cuento esta pregunta. ¿Está bien? Seguimos, si no pónganme a mí en el aire. Sí. Y ahí, mientras se recompone un poquito Redrado, claro, es uno de los economistas, seguramente el economista más solicitado por empresas, bancos y también por el espinel de la política. Es decir, muchos gobernadores, Listo, de hecho se lo ha visto en los últimos días con el gobernador de Entre Ríos, con el gobernador de San Juan, muchos gobernadores de todos los sectores políticos que también lo consultan a Martín Redrado respecto a cómo sigue la economía el año que viene. A ver si ahí está Redrado. ¿Va a ser un año peor o mejor que este? ¿No? Hace 3 décadas que no veíamos un año con casi 100% de inflación como va a ser este. Pero más o menos el nivel de actividad acompañó por lo menos hasta junio, julio. Y eso alivió las tensiones. ¿Qué es lo que usted está imaginando para el año que viene?
Bueno, si seguimos con esta inercia y con la misma política económica, lo que tenemos es lo que habíamos dicho antes, Maxi, es un proceso de enfriamiento de la economía con nuestra proyección en Fundación Capital, es un crecimiento casi raquítico de 1%, es decir, crece menos la producción nacional de lo que crece la población. La población crece por año un 1,6%, con lo cual el ingreso por habitante va a caer y con una inflación piso del 100%. Sin embargo, hay que decir que vamos a tener un comportamiento muy heterogéneo. Esta mañana tuve una presentación al sector, a varias empresas del sector hidrocarburos que están mirando, bueno, con mucho optimismo lo que puede pasar en la Argentina de los próximos años. Es un sector que va a seguir invirtiendo, que por supuesto necesita un marco legal que le dé previsibilidad. Yo en esto propongo que haya leyes del Congreso que le den un marco para poder lograr las divisas necesarias que les permita invertir. Pero bueno, hay sectores que en la Argentina, el sector tecnologías del conocimiento, el sector de producción de programas digamos, de administración, el sector también vinculado a la minería, es decir, sectores que van a crecer más, es decir, un crecimiento bastante heterogéneo. El desafío es tener un programa económico integral en donde la Argentina pueda plantear un mejor horizonte para todos los argentinos y no solamente una parte. Claro, le pregunto, y esta es la última pregunta, justamente usted está en un escenario de 100% de inflación con 1% de crecimiento. Obviamente en ese escenario hay una menor creación de empleo o directamente pérdida de empleo respecto a este año. ¿Usted imagina al gobierno manteniendo el timón como hasta ahora lo viene haciendo Massa respecto a cumplir las metas con el FMI en este escenario macro que usted dice y en un año electoral? Es una pregunta que me hicieron también esta mañana, Maxi. Estoy convencido por lo que veo que el gobierno va a tratar de ser expansivo en lo fiscal en la provincia de Buenos Aires. Y esto le estoy dando más también análisis e información de los distintos diálogos, como usted mencionó, que me toca tener con distintos sectores de nuestro país. Con lo cual, no veo si puedo haber una expansión como el Plan Platita que hubo, si usted recuerda, antes de la elección de medio término y que tampoco le dio buenos resultados al gobierno. No veo al equipo económico, a este equipo económico, ni tampoco al gobierno, saliéndose del programa del Fondo Monetario. Lo hemos comentado en otras oportunidades. A mi juicio es un programa mediocre que lamentablemente ha sido más hecho por las alternativas que nos plantearon los funcionarios del Fondo Monetario. No ha sido un programa económico hecho en la Argentina, por argentinos y teniendo en cuenta las necesidades propias. Por lo tanto, es un programa bastante mediocre, pero no veo al gobierno y además tiene el respaldo del Congreso. No nos olvidemos que el endeudamiento con el fondo, no el contenido del programa, pero el endeudamiento, es decir, no caer en default, ha sido una decisión de la dirigencia argentina. Esto siempre lo pondero cuando me toca dar presentaciones en el exterior. La clase política argentina, 200 diputados, le dijeron de oficialismo y de oposición, le dijeron, y también mayoría en el Senado, le dijeron no al default. Yo no veo que la clase política, ni gobierno ni oposición, a pesar de la tensión electoral, plantee una salida del programa con el Fondo Monetario, que como usted sabe plantea un tema fiscal serio. Puede haber el fondo alguna mirada hacia el costado, algún perdón en algunos temas específicos, pero no veo frente al panorama electoral una emisión desmedida, no quizás porque el gobierno no lo quiere, sino porque tiene esta restricción de seguir y los costos de salir del programa del Fondo Monetario entiende el gobierno y la clase política que son mayores que los beneficios. Es muy interesante lo que plantea, ¿no? Porque siempre estamos diciendo que los escenarios que se le abren al gobierno para el próximo año son escenarios entre pésimos, malos y menos malos. Obviamente, si es el escenario que dice Martín Redrado, 1% de crecimiento y 100% de inflación, es un escenario muy malo. Pero no es el escenario de crisis total.
porque Redrado está diciendo, pese a todo eso, en el año electoral el gobierno va a seguir tratando de usar el cinturón de seguridad del acuerdo con el fondo. Si se saca el cinturón de seguridad y puede haber un choque peor a este escenario, que obviamente no es un escenario deseable para ningún gobierno ni para ninguna sociedad, pero para ningún gobierno en un año electoral. Eso es un poco lo que interpreto. Yo creo que va a haber muchas, pero muchas tensiones internas para sacarse el cinturón de seguridad por parte del oficialismo, ¿no? De tratar de remontar como sea ese escenario. Lo que pasa es que las restricciones son enormes. Si vos ponés más platita por un lado, se te amplía la brecha, se te acelera la inflación, tenés riesgo de que te corran los depósitos. Sí, pero creo, Maxi, que esa necesidad de tensión se va a volcar por satisfacer las necesidades electorales en la provincia de Buenos Aires. También, para poder balancear el escenario, es necesario que la oposición dé propuestas concretas de cómo va a resolver la complejidad de esta crisis, de manera tal también de crear un escenario más favorable para la Argentina. También para, en el eventual caso que tenga un gobierno de la oposición, para tener mejores condiciones de comienzo de gestión, a pesar de que, como usted sabe, yo vengo proponiendo que el comienzo de la próxima gestión tenga un programa de estabilización y crecimiento que esté respaldado por leyes con mayorías especiales. Esta es la manera en que, a mi juicio, se puede salir de esta crisis. Martín Redrado, gracias, muy amable. Ahí está el expresidente del Banco Central. Placer, como siempre. Que lo han visto, ha hecho un esfuerzo especial para dialogar con nosotros durante estos minutos. Gracias, Martín.